Buenas a todo el mundo, bienvenido a mi canal. Hoy os quería comentar lo del coche eléctrico. Me ha consumido toda la batería y me ha dado un coeficiente de kilovatios por hora. Os quería comentar qué diferencia hay y cómo comprobarlo si la batería está bien vuestra o no, una vez que se agota la batería, en el trayecto que hacéis con el Chevrolet Volt 2012. He acabado mi batería, he hecho un trayecto de unos 15 kilómetros y en estos 15 kilómetros que ha hecho yo tenía batería unos 9 kilómetros que me faltaba para acabarse. Entonces he hecho 15 en total. Se acaba de llegar a mi destino y hace 5 minutos yo tenía todo esto en verde, 100% eléctrico conducido. Pero una vez que se acaba la batería, se me enciende se me cambia de la batería, me cambia el depósito, que para que funcione el generador empieza a consumir un poquito de gasolina para producir electricidad. Pues en total con la batería he hecho, mirar, 31 kilómetros y nada, unos 4%, 3% me tuve que consumir el gasolina. Me ha consumido 0,4 litros a 100 kilómetros, que es un medio. Pero aquí mirar, lo que yo os quiero comentar es esto. Cuando agotáis la batería, como en mi caso ya no tengo nada, cero, os tiene que poner el coeficiente de 9 y 9 algo. Si tenéis 9,9, 10 kilovatios por hora, eso quiere decir que su batería funciona bien. No tiene ningún problema, no tiene ningún fallo. Está consumiendo bien, cargando bien y no tiene ningún problema la celda. Es este coeficiente lo que hay que mirar siempre. Cuando acabáis la batería, mirar si el coeficiente de kilovatios usados, si ha sido 9,1, 9,3, 9,9 o 10. Cuanto más, mejor, claro. Máximo son 10, porque es esta batería es de 10 kilovatios. Pues muy bien, mirar, estoy muy contento que he consumido casi 10 kilovatios, 9,9, y consumido, usado, nada, 100 gramos de gasolina para producir electricidad, es lo que me faltaba, porque no tenía ya batería. Así ya lo conocéis, cómo comprobar su Chevrolet Volt o Opel Ampera, en caso si tenéis alguna duda, cómo saber si su batería está bien o no está mal. Aquí veréis. Muy bien, pues espero que le haya gustado este vídeo, que si tenéis alguna duda, comentar y yo hago otro vídeo. Un saludo a todos.